tiempo es hoy. Vino Nuevo con el pastor Reinaldo Salazar. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11. Cuando lo tienen me dicen amén, por favor. Hechos capítulo 11. Quiero recordarle que estamos sembrando en usted semillas y que estamos hoy poniendo el fundamento. Hay una serie de enseñanzas que vienen, hermano, porque para poder disfrutar la vida de oración, usted necesita saber por qué debe de orar. Amén. Hechos capítulo 11. La enseñanza anterior tiene que ver con el problema de la religión. La enseñanza de ahora tiene que ver con la comunión y la relación con Dios. En Hechos 11, versículo 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Verso 26, póngale atención. Y se congregaron allí. ¿Cuántos se congregaron en Antioquía? Todo un año. ¿Con quién se congregaron? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Permítame, por favor, ilustrarle aquí algunas cosas. Primero, hermano y hermana, tenemos que comprender cuáles son nuestros orígenes. Ya les hablé del problema de la religión y cómo esto estorba en tu relación con Dios, ¿de acuerdo? Ahora, para poder yo disfrutar mi relación con Dios, yo tengo que reconocer de dónde vengo, por qué la experiencia que usted y yo estamos teniendo hoy es importante y es relevante. Para yo apreciar esto, tengo que comprender de dónde vengo. Ojo, estamos hablando de que el capítulo 11 del libro de los Hechos es un capítulo que describe el acontecimiento de la primera congregación no judía. Recuerde que el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y todavía el capítulo 7 de Hechos describen a los cristianos, los primeros cristianos que vivían en Jerusalén. Esos cristianos que estaban en Jerusalén y en Judea, ahí se movían. Pero resulta que después, como ellos no querían irse, recuerden que la visión de Jesús es que toda la criatura conociera el evangelio, que predicaran el evangelio hasta lo último de la tierra. Solo que los primeros cristianos no quisieron obedecerlo, se quedaron en Jerusalén. Debido a eso se desata una persecución. En el capítulo 8 de Hechos se describe cómo hay una persecución contra los cristianos. En esa persecución los creyentes son dispersos. En esa dispersión pasan por Samaria, salen de Jerusalén, Judea, se van a Samaria. Otros en Galilea se van por diferentes partes y otros terminan en Antioquía. La ciudad de Antioquía es una ciudad que no es de judíos, es una ciudad de gentiles. Entonces algunos de ellos, usados por Dios, le predican a gente en la isla de Chipre, predican en Creta, predican en Antioquía y en algunos lugares a personas que no son gentiles. A raíz de esa evangelización se convierte mucha gente, se levanta el primer grupo de cristianos no judíos en esta ciudad de Antioquía. Para ubicarlo, vamos a imaginarnos el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está rodeado por la península ibérica, donde está España, luego toda Europa occidental, Italia, etcétera, sigue dando la vuelta. Por aquí está Turquía, Grecia, sigue dando la vuelta. Usted se topa con el Líbano, con la ciudad de Israel, y a este lado está Egipto. Todo Egipto está aquí, Europa está aquí, y aquí está el cercano oriente. Antioquía es una ciudad que está aquí en la costa del Mediterráneo, en el centro de Israel. Ahí está, pero es una ciudad gentil. Entonces, ojo el detalle: el cristianismo se origina en Jerusalén, hay un avivamiento en Jerusalén, pero en la persecución muchos cristianos salen predicando a los gentiles, y en esta ciudad de Antioquía se levanta la primera iglesia no judía.
o sea, una iglesia de gentiles. Como se levanta la primera iglesia, llega la noticia a Jerusalén a los apóstoles, y los apóstoles no saben cómo manejar esta cuestión de creyentes no judíos. Entonces escogen a Bernabé y escogen a Saulo o Pablo, los envían, más bien al que envían es a Bernabé, y Bernabé se lleva a Pablo. Cuando llegan a Antioquía, leímos, se congregaron todo un año en Antioquía, o sea, se quedaron con los hermanos. Y lo que hicieron Bernabé y Pablo fue adoctrinarlos, fue darle lo que llamamos en algunos lugares catecismo o catequesis, ¿verdad? Las primeras enseñanzas del cristianismo. Ahí les estuvieron enseñando todo un año. Ojo, este detalle. Resulta que en Antioquía empiezan a ver los creyentes, a los discípulos de Jesús, y ellos, los antioqueños que no son creyentes, los observan y dicen: esta gente habla como Jesús, esta gente actúa como Jesús, esta gente se conduce como Jesús. Entonces a los discípulos por primera vez se les empezó a llamar cristianos. La primera vez donde se usa la palabra cristianos es en Antioquía. ¿Por qué explico esto? Porque el cristianismo propiamente, hermano, del movimiento cristiano tiene sus primeros títulos ahí en Antioquía. Quiero darles un pequeño dato que me parece que es sumamente valioso para ustedes y que les va a ayudar. Póngame toda su atención ahora. Posiblemente, hermano y hermana, hoy todos nosotros somos parte del cristianismo. Amén, iglesia. Y ustedes me han escuchado ya donde he dicho que a Dios no le interesa si soy evangélico. ¿Me estoy dando a entender? O sea, mi religión, mi denominación no es algo que a Dios ni le interese, ni le guste, ni le distrae. Porque Dios lo que quiere de mí es que yo sea su hijo. Amén. Que sea discípulo de Jesús, que sea siervo de Dios, porque puedo ser buen evangélico. Si no soy hijo, si no soy discípulo, si no soy siervo, de nada me vale ser evangélico, católico, copto, ortodoxo o lo que sea. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Ok, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted y de mí? ¿Están acá? Déjeme ilustrárselo. Algunos de ustedes dicen o han dicho: yo soy de tal religión, y le preguntan: ¿y por qué usted es de tal religión? Porque mi papá es de esa religión, porque mi mamá es de esa religión. Es como cuando le preguntan al que tiene una posición con un partido político. Bueno, en Costa Rica antes más que ahora, pero antes habían dos fuerzas políticas, ¿se acuerdan? Entonces, yo soy de tal. ¿Y por qué usted es de ese partido? Porque toda mi familia es de ese partido. ¿Y por quién va a votar? Desde luego por mi partido. O sea, el candidato del partido puede que no sirviera absolutamente para nada, pero votaban por el partido, no porque el candidato fuera lo mejor, sino porque hay una tradición. ¿Alguien me está oyendo? Lo mismo ocurre con la religión. Cuando usted tiene una tradición, usted dice: es que yo soy de este grupo. ¿Por qué? Porque mi mamá es de este grupo, mi papá es de esta religión, mis abuelos. ¿Y qué dirán mi familia si yo abandono la religión? ¿Por qué? ¿Por qué piensas de esa manera? Porque tienes un problema de atadura religiosa. ¿Alguien me está oyendo? Y las ataduras religiosas en primer lugar se originan porque nosotros ignoramos todo el antecedente histórico que hay detrás de esos esquemas religiosos. Permítame, para empezar, hermano y hermana, y lo voy a decir con todo respeto, pero la información es importante que usted lo sepa. La gente cree o muchos andan diciendo que la iglesia que Jesús fundó es la iglesia católica, apostólica y romana. Tengo que decir que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Se lo explico con mucho gusto. Póngame toda su atención. Cuando estamos leyendo en Hechos 11 que a los discípulos se les llama por primera vez cristianos, resulta que en el siglo I, siglo II y siglo III, en esos 3 siglos, 300 años de cristianismo, no existía la iglesia católica, apostólica y romana. No existía ninguna denominación. ¿Me estoy dando a entender? Durante los primeros 300 años los cristianos eran solo cristianos. No había denominación.
¿Alguien me está oyendo? No existía denominación. Nadie podía decir yo pertenezco a este grupo. No, simplemente eran cristianos. Y a los cristianos se les persiguió en el siglo I, se les persiguió en el siglo II, se les persiguió en el siglo III. Simplemente los cristianos éramos una plaga en el Imperio Romano. Es más, cuando cayó el Imperio Romano, los aristócratas le echaron la culpa al cristianismo de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque no querían a los cristianos. Los cristianos eran simplemente gente que hay que matar, gente fea, gente horrible que hay que exterminarla. En esos, póngame mucha atención ahora, en esos 300 años, ojo el pequeño detalle misionero. Les hablé de Antioquía, ¿verdad? Resulta que en Antioquía, en esta parte del Mediterráneo, se levanta un grupo de iglesias: Jerusalén, Samaria, Galilea, Antioquía, etcétera. Se levantan muchas iglesias, pero se levanta el obispado de Antioquía. ¿Qué es el obispado? Permítame. En el primer siglo son los apóstoles los que dirigen el cristianismo. ¿Me están siguiendo? O sea, tenemos a Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Felipe, Bartolomé, Judas, Santiago, etcétera. Ellos son en el año 100, del primer siglo. Dice la historia, el último apóstol en morir es el apóstol Juan, es el último en morir. ¿De acuerdo? Pero resulta que al morir los apóstoles viene el siglo II. ¿Quiénes asumen el liderazgo de ese siguiente siglo? Asumen el liderazgo lo que se conoce como los patriarcas. Ya no se les llama apóstoles, sino que se les llama patriarcas. ¿A quién se le llama patriarca? Ojo, en esos primeros 100 años y en el segundo siglo, el cristianismo surge tanto que hay que nombrar un patriarca en Antioquía. El siguiente lugar donde el cristianismo creció mucho fue en Alejandría, en Egipto. O sea que aquí en Antioquía hay un patriarca, aquí en Alejandría, para toda África, hay otro patriarca. Luego hay un crecimiento en Roma, entonces allá hay otro patriarca. Para el siglo III se levanta el emperador Constantino, y Constantino se convierte al cristianismo. Por X razones él se convierte al cristianismo, y resulta que para esa época dividió el Imperio Romano en dos ciudades importantes: Roma, que era la capital histórica, y él levantó en el oriente, en lo que hoy es Turquía, levantó Constantinopla. Le pone Constantinopla a causa de él, que se llama Constantino. Entonces levanta Constantinopla. Él se va a vivir a Constantinopla. Cuando Constantino hace eso, antes de hacerlo, póngame atención, existen 4 puntos principales de gobiernos territoriales hablando en el cristianismo. Los 4 patriarcas: el de Antioquía, el de Alejandría, el de Roma y ahora el de Constantinopla. La lucha entre estos grupos o el pulso religioso entre estos grupos provocaba que el obispo o el patriarca de Roma, por ser la capital del imperio, se sintiera más poderoso que el de Constantinopla, y había una lucha allí. El de Alejandría no se quedaba por detrás. En el siglo IV, inicios del siglo IV, exactamente, pon atención, en el año 313 Constantino toma una decisión y dice: ya no voy a perseguir más a los cristianos. A partir de ahora hay libertad de culto. El cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano. Es en el 313 donde surge entonces la iglesia católica, apostólica y ¿qué más? Y romana. Entonces la iglesia católica, apostólica y romana realmente como organización nace en el 313. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Ok. A la par de esto, durante los primeros 3 siglos, ¿qué es lo que tenemos? Un cristianismo puro. Un cristianismo dirigido por 4 obispos principales: el de Roma, el de Constantinopla, el de Antioquía y el de Alejandría. 300 años de cristianismo. Iniciando el siglo IV surge este fenómeno. El imperio ya no los persigue, sino que ahora los apoya, y surge la iglesia católica, apostólica y romana. Ojo ahora el detalle. Resulta, hermano, que en este surgimiento
En el siglo quinto, en el siglo cuarto aproximadamente es donde surge la Iglesia Católica. Pero en el siglo quinto, póngame atención, el patriarca de Alejandría no se siente satisfecho después del concilio de Calcedonia. Y resulta que después de ese concilio, el obispo de Alejandría dice: yo no quiero nada con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y resulta que en el siglo V surge la Iglesia Copta. La Iglesia Copta es una iglesia autóctona de Egipto. Es la primera división que se da. Pero en el siglo XI resulta que hay un pleito entre el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma, y se separa el obispo de Constantinopla y surge la Iglesia Católica Ortodoxa. O sea que entre el siglo I, II y III son los cristianismos puros. En el siglo IV surge la Iglesia Católica. En el siglo XV la Iglesia Copta. En el siglo XI surge la Iglesia Ortodoxa. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque todos nosotros, de una u otra manera, así como hemos venido heredando un espíritu religioso, también en el cristianismo nos hemos llenado de un montón de cosas. ¿Alguien me está siguiendo? Que no le permiten a usted acercarse a Dios como usted debería de acercarse. Y hasta que usted no se libere de esas cosas, usted no tiene libertad para acercarse a una persona. Se lo ilustro. Una persona consciente de que tiene mal aliento, sea porque tenga problemas en el intestino, sea porque no se lavó los dientes, si usted es consciente de que tiene mal aliento y va a hablar con otra persona, ¿usted se siente libre de hablar? No. Entonces, una menta por aquí, spray por acá, o se pone en la mano para hablar. Ni le entendemos muchas veces. ¿Alguien me está oyendo? ¿Por qué? Porque hay algo que a usted le está estorbando. No le da la libertad de poder acercarse. Cuando hay ideas, conceptos, ignorancia, ataduras religiosas, usted no es libre para acercarse a Dios. Usted necesita ser libre de todo ese bagaje y de todas esas cosas que hemos traído de generación en generación y que no nos permiten a nosotros ser libres de acercarnos a Dios. ¿Alguien me está oyendo? Ahora póngame atención, porque es que la historia del cristianismo es fascinante. Después del siglo XI, hermano, que surge la Iglesia Ortodoxa, recuerde, cristianismo, Iglesia Católica Romana, Iglesia Copta, Iglesia Ortodoxa, viene lo que se conoce como el movimiento protestante. Y en el siglo XVI, 1517, perdón, más bien antes, en el siglo XIV, hay un movimiento en la Iglesia Católica que inspira un señor llamado Juan Hus. Este señor Juan Hus inicia el movimiento moravo, no morado. Esos son otros bien cargas, ¿verdad? Los morados. Pero no es morado, es moravo, de Moravia. Entonces resulta que en esta ciudad Juan Hus inspira a un grupo de gente católica, apostólica y romana que descubren y dicen: estas cosas que me están enseñando aquí no están a la luz de la Biblia, están a la luz de la tradición, a la luz de las encíclicas, está a la luz de lo que el magisterio de la iglesia dice, pero no está a la luz de la Biblia. Entonces, al no estar a la luz de la Biblia, surge otro movimiento en el siglo XIV, que es el movimiento de los moravos. En el siglo XVI, 1517, se levanta Martín Lutero, y en el siglo XVI se establece la iglesia luterana. En el siglo XVI en Alemania está la iglesia luterana, pero en Suiza se levanta la iglesia reformada con Calvino. En Escocia se levanta la iglesia presbiteriana con Juan Knox. En Inglaterra el rey Enrique está molesto con el Papa porque no le permite divorciarse y volverse a casar con la que él quiere. Entonces dice: el Papa no manda aquí, corta relaciones con el Papa, se casa con la que quiere, y surge la iglesia anglicana. ¿Alguien me está siguiendo? O sea que desde el siglo IV hasta el siglo XVI hay una serie de rupturas y de diferentes grupos. En el siglo XVI, en Inglaterra, con todo el movimiento protestante en Europa, hay un grupo de creyentes que no están satisfechos y empiezan a decir: eso de que bauticen niños sin arrepentirse de su pecado, sin ser conscientes de su pecado, y que le digan que el bautismo ya los salva, eso no es cierto. Entonces surgen los anabaptistas,
o los que es igual que los menonitas, anabaptistas, menonitas, amish, es la misma rama. Entonces ellos dicen, hay que bautizar a los adultos, aunque ya se bautizaron de niños. Entonces todos los protestantes, luteranos, reformados, presbiterianos, etcétera, se enojan con los anabaptistas y se enojan con los menonitas y los empiezan a perseguir y a matar. ¿Alguien me está oyendo? Pastor, los hermanos luteranos, sí. Los hermanos reformados, sí. Los hermanos presbiterianos, sí. ¿Alguien me está oyendo? ¿Por qué? Porque resulta que esta gente empieza a decir eso del bautismo. ¿Cuáles han sido todas nuestras broncas religiosas? Hermano, un asunto de doctrina. ¿Alguien me está oyendo? Permítame, estoy a la mitad del camino. Y hasta ahí, usted no tiene idea la cantidad de muertos que hubieron en Europa por temas de religión cristiana. ¿Alguien me está oyendo? Somos herederos de una situación, hermanos y hermanas, en donde a la gente lo que menos le importaba era Dios. Estamos en una historicidad en donde a la gente lo que menos le importaba era el prójimo. ¿Están acá? O sea, ¿qué les enseñé con la lección anterior? Que lo que Dios quiere es que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Entonces resulta, ¿alguien me está oyendo? Entonces resulta que cualquier esquema religioso que no me lleve a amar a Dios y que no me lleve a amar al prójimo es una completa falsedad. ¿Alguien me está oyendo? Cualquier estructura religiosa que no me lleve a amar a Dios y amar al prójimo es una falsedad. Pero la historia del cristianismo nos ha llenado de todo esto. Imagínense, cerramos el siglo XVI con esta persecución. Ojo el detalle. Entre el siglo IV y el siglo XV era un cisma dentro de la Iglesia Católica. Luego el cisma es dentro de los protestantes. Protestantes persiguiendo y matando protestantes. Gracias por habernos acompañado. Comuníquese al teléfono 506-2221-1991 o al correo templo@raxa.co.cr. Le esperamos en nuestra próxima cita de Vino Nuevo Internacional.